ejército valiente, dispuestos a servir, siguiendo instrucciones de nuestro capitán, unidos como hermanos, sabemos que la victoria es nuestra. Voy a comenzar en este domingo una serie de enseñanzas y espero terminarla sin interrupción sobre los espíritus anti-iglesia. Diga conmigo, espíritus anti-iglesia. Cuando yo digo espíritu anti-iglesia, ¿a qué me estoy refiriendo? Cuando yo hablo de espíritus anti-iglesia, ¿qué significa eso? ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa esa expresión, espíritus anti-iglesia? ¿Ah? Que se oponen, ¿verdad?, al avance de la iglesia. Y generalmente, hermano, estos espíritus no están afuera, están dentro de la iglesia. Y yo hablo en un sentido general de iglesias, en un sentido general, la iglesia de Quito, de Bolivia, del Perú, de Canadá, del África. Son demonios, hermanos, que siempre entorpecen la obra del Señor. Ahora entienda esto, los espíritus son eternos, ellos no mueren. Cuando el hombre muere, el espíritu sale del cuerpo del hombre y cae de para atrás, queda sin vida. ¿Por qué? Porque lo que le da vida al cuerpo, a la carne, es el espíritu. Y cuando el espíritu sale, dice la Biblia, hablando del espíritu humano, el espíritu del hombre vuelve a Dios que lo dio, y el cuerpo vuelve al polvo como era. Pero yo no voy a hablar de espíritus humanos, yo voy a hablar de demonios. Y los demonios son espíritus. La palabra espíritu en el original griego es viento, aire. Los demonios son eso, no es que van hasta ahora por todos los aires, usted va viendo demonios por todo. Si se movió la palmera, hay un demonio movió la palmera. No se trata de eso, ¿no? Sino que es la traducción, no, o sea, usted no los ve, pero ellos se sienten y se manifiestan. Pero todo espíritu es eterno. Ellos no mueren como muere el cuerpo. Ok. Ahora, en lo que se refiere a demonios que habitaron en personas, esos demonios, cuando una persona muere, ya ese cuerpo no le sirve. Entonces va y busca un cuerpo nuevo para manifestarse en su naturaleza, en su carácter, porque los demonios tienen personalidades. La Biblia habla de demonios de mentira. Y es lo que yo voy a tratar. Gloria al Señor. En lo que se refiere a demonios que habitaban en personas que han muerto, oído, el demonio que estaba en esa persona sale, pues el cuerpo ya no le sirve para actuar y hacer lo que el diablo quiere que éste haga. ¿Qué hace el demonio? Entonces va, busca a otra persona que le preste su cuerpo para seguir obrando en su naturaleza de maldad. La naturaleza de los demonios siempre es la maldad. Miremos este ejemplo, vaya conmigo a Éxodo capítulo 1, verso 1 al 11. Miremos este ejemplo en un personaje que muere y el espíritu que estaba en el que muere posee al sucesor del muerto. Éxodo capítulo 1, verso 1 al 11. Antiguo Testamento, está después de Génesis. Dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. 11, ¿verdad? Porque ya José estaba en Egipto. Acuérdense que son 12 tribus de Israel
fueron 12 hijos de Jacob. Aquí menciona 11 porque ya José estaba en Egipto. Dice, todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. ¿Cuánto entraron en Egipto? 70 personas, ¿verdad? Y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Presta atención a esto que es interesante. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, oído esa expresión, entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se une a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Rameses. Si notamos bien, el versículo 6 dice, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. O sea que los 11 que entraron con sus familias murieron. También murió José. Y por supuesto, también murió el faraón que conoció a José. Ahora, todos nosotros sabemos que Faraón había nombrado a José su segundo en Egipto. Después del faraón, José tenía la autoridad en Egipto. Y que por la palabra de José se gobernaría en Egipto. Y todo esto sucedió así porque en José estaba el Espíritu de Dios. O sea, la gracia de Dios y la sabiduría de Dios estaba en José. Ahora, Dios le daba a José la sabiduría para interpretar los sueños del faraón. ¿Qué hacía él? ¿Qué hacía el faraón cuando se daba cuenta que este joven, que este varón tenía sabiduría, mucho más que los sabios de Egipto? Porque los sabios de Egipto no eran cualquier brujo, hechicero, piojoso por ahí. No eran personas que estaban poseídos por demonios de adivinación. Ellos sabían hacer magia, pero hermanos, no hay poder más superior que el poder de Dios. Y en José se manifestaba este poder superior porque el Espíritu Santo estaba en él. Entonces cuando a Faraón notó eso, él prefirió a José para consultarle a él en todos los aspectos de Egipto. Ahora, esto hacía que Satanás, quien era el controlador del faraón, oído, fuera relegado ¿qué? A segundo plano por José. Es decir, que la unción y la sabiduría que estaba en José dominó al diablo que estaba dentro de Faraón. Todos los faraones eran con minúscula dioses. Ellos adoraban a ídolos, adoraban al sol, a las ranas, adoraban al río Nilo. Y por medio del faraón, Satanás gobernaba Egipto y todo el mundo conoció de ese entonces. Pero cuando Dios levantó a José, que lo convirtió en el segundo de faraón, por supuesto que el diablo tuvo que menguar, ¿no? ¿Por qué? Porque se levantó un hombre con temor de Dios en esa nación. Pero ¿qué dice la Biblia? En el verso 6, pero murió José. ¿Qué sucede cuando muere José? ¿Ha notado usted que hay familias que si no es el padre es la madre o la abuela, que es la que pone orden en una familia, la que tiene liderazgo, la que por la palabra de ella se hacen las cosas y todo el mundo tiene respeto cuando llega la abuela o llega el papá o el mamá? No miedo, sino respeto y creen en la palabra de esa persona. ¿Ha notado usted familias así? Después muere esa persona. ¿Y qué pasa con esa familia, hermano? Se descuadernan todas, hay un tremendo desorden. ¿Por qué? Porque murió el cerebro, murió el líder. Cuando muere José, mire lo que sucede.
se acabó el control que Dios tenía sobre Egipto, porque Dios gobierna por medio de hombres. Dios gobierna por medio de, no por medio de instituciones. Dice por ahí que la voz del pueblo es la voz de Dios, pero no es así. La voz del pueblo no es la voz de Dios. La voz de Dios es diferente. Un día vamos a hablar sobre eso. Pero se murió José, que era el que tenía el control espiritual, económico, político y social en Egipto. Y aunque este suena herejía, presta atención a esto. Dios dejó de manifestar su gobierno en el mundo antiguo porque faltaba un hombre con la autoridad de Dios para poder someter todos los demonios y el mundo espiritual a los pies del Señor. Damos gloria a Jesús. Pero murió José. Ahora, cuando José muere, muere la visión, oído, muere la unción, muere la autoridad. Bueno, cambiamos muere por desaparece. Desaparece la prosperidad, desaparece la seguridad y la paz de Dios que había entre los hebreos, porque por causa de José ser el segundo en Egipto, sus hermanos hebreos, hermanos, eran beneficiados. Si usted de repente el alcalde lo nombra como ministro de no sé qué, aquí en la ciudad de Guaranda o en la provincia, de hecho usted primeramente piensa en su familia, ¿cierto? Aunque esto suena mezquino, usted piensa, wow, mi familia, tengo la posición, y todo el mundo se va a acercar. Acuérdate, ñaño, de mí. Dios te puso ahí para que tú nos ayudes, que fue la razón por la cual Dios puso a José como gobernador de Egipto, por razón de su pueblo. Pero cuando este hombre muere, desaparece todo lo que tiene que ver con Dios. O sea, Dios existía, como Dios existe siempre. Pero me refiero, la operación de Dios en Egipto desaparece, porque no había un hombre que manifestara esa unción. Ahora, no solamente muere José, ¿quién más muere? Sus hermanos y toda la generación que conoció los hechos gloriosos que Dios había hecho por mano de José. Ahora, ¿quién murió primero? ¿José o el faraón? Nosotros no sabemos quién murió primero. Pero lo interesante de esto es que en el tiempo que pasó entre la muerte de José, surgió ¿qué? Un nuevo faraón. Y dice la Biblia, más adelante, en el versículo 5 dice 8, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Escucha esa expresión, entre tanto. Lo más probable es que José murió primero y que el faraón que conocía a José no encontró dentro de los hermanos de José a la persona que iba a reemplazar a José. Pensemos que José murió primero. Entonces el faraón dice, wow, ¿y a quién pongo yo aquí ahora si murió José? Y buscó entre el pueblo hebreo y no encontró la persona adecuada para que reemplazara a José. Entonces, ¿qué tuvo que hacer él? Emplear un egipcio pagano que se encargara de todas las labores que estaba haciendo José. Y cuando entró este hombre pagano a ocupar el lugar de José, hermanos, empezó ese hombre, para mí yo pienso así, empezó ese hombre a borrar de los libros y de la historia todos los hechos gloriosos que Dios había hecho por medio de José. Yo estoy investigando sobre esto y encontré que los analistas de estas culturas desaparecidas, ¿cómo se llaman? Los arqueólogos, han encontrado, hermano, que entre los escritos egipcios, dentro de estas culturas, no se encuentra por ningún lado el nombre de José. Dicen los arqueólogos, bueno, aquí hemos revisado los jeroglíficos, los barros, las piedras, todas las bibliotecas, calculando el tiempo,
en que estaba José, dice, el nombre de José no aparece. ¿Por qué no aparecía el nombre de José? Sencillo, porque el nuevo faraón que se levanta dice, no conoció a José. Y esta expresión, no conoció a José, no significa que él no escuchó de José. Porque José era un hombre famoso, imagínate, era el segundo después de faraón. Y todo el mundo debió conocer, así sea verbalmente, los hechos que hizo José. Pero para mí, lo que indica es que este hombre no tuvo en cuenta, óigase bien, todo lo que hizo José. Esa expresión, entre tanto, en el verso 8, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conoció a José. Y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre los hebreos comisarios de tributos que lo molestaran con cargas. Lo volvieron esclavos y ellos edificaron 2 ciudades para el faraón que no conoció a José. ¿Qué pasó, hermano, en ese lapso de tiempo? Hay un paréntesis en la historia de Egipto en relación con el pueblo hebreo que pareciera ser que quedara en la oscuridad. Pero note, hermanos, que la misma palabra del Señor trae claridad sobre ese aspecto, y aunque los arqueólogos no encuentren el nombre de José, la Biblia aclara por qué el nombre de José fue borrado. Porque el nuevo faraón deshizo la memoria de José de los libros egipcios. Él no reconoció la labor o la obra que había hecho José. Murió José. Cuando muere José, sus hermanos y toda aquella generación, el verso 7 dice que los hijos de Israel, ¿qué pasó? Fructificaron, se multiplicaron, fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. ¿Qué pasó, hermanos, con esto? Para mí, hermanos, una de las razones por la cual no había un sucesor de José son 2 cosas. 2 cosas. Tengo 2 razones, 2 cosas. 1, posiblemente José no formó a un seguidor. Él se dedicó a gobernar y a favorecer a sus hermanos, y no tomó un hermano de él para guiarlo, para instruirlo, para que fuera su reemplazo. Segundo, él lo hizo, pero posiblemente sus hermanos se descuidaron y se dedicaron solamente fue a prosperar. Todos los hebreos, desde Abraham en adelante, ellos eran comerciantes, eran personas que les gustaban los negocios. Entonces, cuando nosotros miramos esta situación, nos damos cuenta que los hebreos, cuando muere José, se descuidaron, y cuando se descuidaron, apareció el nuevo faraón. ¿Me explico? Usted sabe muy bien que nosotros estamos luchando contra huestes espirituales de maldad. Estamos luchando contra demonios, ¿verdad? Si hoy yo venzo un demonio, ese demonio mañana más tarde va a ser más fuerte, porque se va a aliar con otro más, ¿verdad? Y si yo digo, bueno, ya lo vencí, ya pasé esta situación y de seguro me voy a volver victorioso y Satanás no me va a tocar más, yo me estoy descuidando, y como dicen en mi tierra, empezamos a dar papaya. Dicen por allá, papaya puesta, papaya partida. O sea, no es una expresión vulgar, no, sino dice, bueno, si tú le das oportunidad, te van a agarrar y te van a dar duro. Entonces, estos descendientes de la generación que entró a Egipto, se descuidaron en cuanto a la unción, en cuanto al control
que ellos debían tener para mantenerse en victoria y no caer en esclavitud. Oído con lo que estoy diciendo. Es bueno que nosotros no nos preocupemos y trabajemos por un avance en lo personal, en lo económico, en lo financiero, en la prosperidad y en todo lo que nosotros buenamente deseamos tener. Pero el problema es cuando nosotros descuidamos nuestra vida espiritual. ¿Sí me explico? Yo les decía a ustedes hace unos días atrás que a veces hay ofertas que no provienen de parte de Dios, sino de parte del diablo. Y la gente dice, wow, Dios me abrió esta puerta, pero no. Es algo que te va a esclavizar para separarte y apartarte del Señor, de los cultos y de su presencia. Entonces te comprometes tanto y te comprometen tanto que cuando viene a ver estás tan asfixiado que no tienes tiempo ni siquiera para ti mismo. Y no oras, ni siquiera los alimentos, sino comes rapidito porque te tienes que ir. ¿Y qué pasa? Nos vamos enfriando poco a poco. Y cuando estamos frío y refrío, entonces viene el tanganazo del diablo y nos destruye. Estos descendientes de la generación de José, los que quedaron, se despreocuparon de mantener el control, de mantener la unción, de mantener el carácter, la sabiduría y la integridad de José, y se dedicaron fue a fructificar, a multiplicarse, a aumentarse, a ser fortalecidos para llenarse de ellos la tierra. En un sentido esto no era malo. Lo malo era que empezaron a dedicarse en sus asuntos personales y descuidaron por completo su vida espiritual. Entonces cuando la descuidan, se levanta un nuevo faraón que no conoció a José. Pero oído esto, yo decía que los espíritus son eternos. Cuando una persona muere, el demonio que está en esa persona sale y busca otro cuerpo. Como José había controlado con la sabiduría y la unción y el poder y la autoridad de Dios al demonio que estaba viviendo en el faraón que lo conoció a él, entonces ¿qué sucede? Ese demonio se puso pequeño, se sujetó, no pudo operar mientras José vivía. Pero cuando se levanta un nuevo faraón, por sus hermanos descuidar todo esto, entonces el demonio que salió del primer faraón que conoció a José, no sé si me estoy explicando, entró en el nuevo faraón. Entonces, ¿qué hizo el diablo? ¡Wow! Yo no veo a José por ninguna parte. Yo no veo aquí autoridad, no veo unción, no veo oración, no veo ayuno, no veo visión de Dios. Y dice, el camino está preparado para levantarme como un gigante y empezar a gobernar en Egipto como antes lo hacía. Es por eso que personas que han recaído, que se han apartado del Señor, difícilmente pueden levantarse de nuevo. ¿Por qué? Porque el diablo los absorbe y tienen un imán diabólico que los atrae a las cosas de la carne, del pecado del mundo, y no pueden caminar, hermanos, en integridad delante de Dios. Me estoy explicando, ¿no? ¿Ok? Era tremendo esto. Míralo desde ese punto de vista y se dará cuenta que es un peligro. Cuando nosotros descuidamos las cosas de Dios, caemos en esclavitud. Ellos descuidaron las cosas de Dios y ¿qué pasó? Se levantó un nuevo faraón. El faraón dijo, bueno, vamos a ponerle cargas pesadas a esta gente, vamos a oprimirlo. Se están multiplicando, están prosperando. Era un engaño tremendo. Se preocuparon por lo suyo, descuidaron las cosas de Dios, y el diablo vino, ni corto ni perezoso, les puso cargas, les puso situaciones difíciles que los llevaron a la esclavitud. El diablo no te va a jalar a ti por las orejas a la brava y ven, camina para acá a la esclavitud. No, él te va poniendo cascarita por cascarita. Tropiezos pequeños, luego un poquito más grande, y después así
hasta que ella sea difícil. Y realmente va a ser difícil. Pero la misericordia de Dios, si nos volvemos a Él, podemos volver al primer amor como Jesús habla. Ok. ¿Qué tiene que ver esto con el tema de los espíritus antiiglesia? Tiene que ver mucho. Y lo que quiero demostrarles a ustedes es que la pasividad de algunos hermanos en la iglesia, y ahora en un sentido general la pasividad de muchos ministros de Dios en las iglesias, hace que los demonios que habitaron en personas como Judas, Jezabel, Balaam, Diótrefes, Mical, Caín, Saúl, etcétera, etcétera, afecten el proceso de desarrollo de la iglesia. Yo no voy a hablar de demonios de lujuria, demonios de mentira, demonios de engaño. No. Yo voy a hablar de los demonios, de los espíritus que estaban en personas como Judas, como Jezabel, como Caín y algunos otros personajes que eran controladores de los hombres y ministros de Dios en ese entonces. Entonces vamos a meternos en la palabra del Señor y vamos a despertar que nosotros no podemos ser pasivos. ¿Me explico? Tú no puedes decir, wow, ya estuve en la iglesia, ya cumplí con mi deber de ir a la iglesia y ya, listo, ya está bien delante del Señor. Porque nuestra conversión y nuestra vida devocional son las 24 horas del día. No te estoy diciendo que las 24 horas del día tú tienes que estar de rodillas, no. Sino que las 24 horas del día tú tienes que estar en comunión con el Señor. Porque estamos viviendo unos tiempos, ¿qué? Difíciles. ¿Verdad que sí? Tiempos peligrosos. Jesucristo está a las puertas. De un momento a otro suena la trompeta. Y si usted está preparado, se va. Pero si está embolatado con estos demonios, lamentablemente, se va a quedar. Y no es nada agradable quedarse viviendo con el anticristo en este planeta. Estar aquí en esta mañana, no, solamente 3 personas, el resto se fue. Recuerden esto, hermano. Los hombres mueren, mas los espíritus no mueren. Amén. Ahora, a través de este estudio, vamos a comprobar cómo esos espíritus que habitaron en personajes antiguos desarrollan un papel diabólico y siniestro para poner tropiezo a los planes del Señor en la iglesia. Con esto estoy queriendo decir que este es un tema de guerra espiritual. Oído, los demonios se matan. Hablo en este sentido. Ellos son eternos, pero me refiero, los demonios se amarran, se atrancan, se les impiden. Vamos a utilizar el término, los demonios se matan con la palabra. Porque la palabra es verdad. Si de repente, vamos a poner de ejemplo persona X, para no mencionar el nombre suyo, la persona ayer, hermano X, cuando escucha esta palabra, los espíritus antiiglesia, que es un tema de guerra espiritual, cuando vayamos a hablar del espíritu de Judas, o del espíritu de Jezabel, de Balaam, cuando hablemos de las características de esas personas, estoy queriendo decir que son espíritus que se manifestaban en ellos, y que si alguien en la iglesia tiene alguna de esas características, y lo mira por la palabra y dice, cónchale, yo me estoy pareciendo a Judas. ¿Qué tiene que hacer? Sencillamente renunciar a esa actitud, a ese carácter, pedirle perdón al Señor para poder ser libre de ese espíritu. Judas murió hace años, ¿verdad? Se ahorcó. Caín murió hace siglos. En el año 50000 atrás murió Caín, pero el espíritu de Caín está vivo y controla a mucha gente. Entonces, si usted de repente por esta palabra dice, me estoy pareciendo a Caín, ¿por qué? Por el comportamiento. ¿Qué hay que hacer? Sencillo,
corra delante del Señor, vomite ese demonio, pídale perdón y sea libre. Porque ni usted ni yo somos basura del, digamos, donde botan la basura, ¿cómo se llama eso? Nosotros somos botaderos de basura del diablo, ¿sabes? Nosotros no somos los colectores de la basura del diablo. Usted no va por ahí como un colector de basura y el diablo le mete toda la funda de demonios. Ya bate y llévalo. Nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios. Ok. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Le repito esto. El término no conocía a José indica que este faraón nuevo no supo lo que José había hecho para Egipto, pero también significa que el demonio que controlaba al nuevo faraón se dio cuenta que no había en Egipto otro hombre como José. Hay naciones que les hace falta un líder de carácter sabio y que como no lo hay, entonces hay corrupción, hay destrucción, hay asesinato, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no hay nadie que sepa regir con sabiduría los destinos de esa nación. Y cuando en la iglesia sucede esto, hermano, que se levanta por allá un hermano con el espíritu de Caín, se levanta por acá uno con el espíritu de Jezabel, se levanta por acá otro con el espíritu de Judas, se levanta por acá otro con el espíritu de Micael, que son personajes antiguos que por sus características, por sus modos de comportarse manifestaban demonios. Usted se imagina, hermano, una iglesia donde hay un demonio que hay un hermano, el otro tiene Judas, ¿qué será de esa iglesia? ¿Se imagina? Es un arroz con mango, como decíamos por allá, mango verde. Nunca probado ese arroz, ¿verdad? O sea, es un desorden. Entonces, por la palabra de Dios, yo voy a meterme en este tema. Yo quiero que usted sea humilde, que sea sabio, sea prudente, pero sobre todas las cosas esté abierto a esta palabra y no se esconda ni se justifique, sino que diga, cada vez que pase algo por la palabra que está pasando en usted, me arrepiento de eso, Señor. Amén. ¿Por qué? Porque no podemos permitir que en esta iglesia estos demonios hagan nido. ¿Ok? ¿Está de acuerdo usted conmigo? Aquí Caín no tiene cabida. Ni Judas, ni Balaán no tienen cabida en esta iglesia. Y supongamos de que de repente haya, bueno, faltan otros hermanos y de repente no lo tome esto contra usted ni contra los hermanos, pero voy a decir esto. Si de repente hay algún hermano en la iglesia, aquí en esta congregación, que tiene algunas características, si no se arrepiente, hermano, que se vaya con su demonio. Pero esta iglesia tiene que levantarse en el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Diga conmigo, gloria al Señor. Bien. Ahora la Biblia en 1 Timoteo capítulo 4, verso 1. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Hermanos, estamos viviendo, repito, tiempos últimos de la gracia de Dios. Usted sabe que todas las cosas están dadas para que Jesucristo venga por su iglesia. Y yo estoy seguro que la trompeta de Dios está sonando en bocas de hombres con mensajes parecidos a esto, para despertar al creyente a la realidad, para que no escuche a demonios que los ponen a vivir en cosas insubstanciales, futiles, sin fundamento en la palabra de Dios, que es lo que nos da sustancia a nosotros. ¿Qué es lo que dice el Espíritu Santo? Que en los últimos tiempos, ¿cuántos saben que estamos en estos últimos tiempos? Dice, algunos apostatarán de la fe. La palabra apostatar es separarse. Es como cuando alguien se divorcia, que hay una separación, se rompe ese compromiso matrimonial.
se rompe ese nexo. Las personas ya son libres cada una y cada uno va a hacer lo que conviene. Ahora, cuando apostatamos de la fe, está queriendo decir que en estos últimos tiempos muchos creyentes se apartarán del Señor, se divorciarán del Señor. Pero note, lo van a hacer porque han escuchado a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Oído. El diablo no va a venir a ti con trinche, ni con echando fuego por la boca, ni con cacho, ni con colmillo, ni con un rabo en forma de flecha. No. Es más, de repente, como ya tú sabes que los testigos de Jehová son falsa doctrina, tú no los vas a escuchar. ¿Ok? Y usted sabe que no va a entrar a un lugar donde le dicen, como son los pares de sufrir, mire, llévese ese vasito de agua, esa flor, esa rosa para que la... Porque eso no es así. Ya tú no vas a escuchar a predicar y vas a ir a reuniones donde te van a hablar de los salvos, siempre salvos, los que son salvos por desgracia, que te dicen, no importa lo que tu cuerpo, tú puedes pecar con el cuerpo, beba, fornique, que lo que peca es el cuerpo, más el que es salvo es el espíritu. Esas son doctrinas de demonios. Me voy a referir a algo más práctico que hace el diablo en estos tiempos. El diablo muchas veces trabaja en la mente del creyente poniendo ciertos pensamientos de autojustificación por las cosas que hace. Es decir, te da un aliciente, te da una anestesia mental para que no caiga en ti ese pesar y ese verdadero arrepentimiento, y entonces hace ver que tú te estás portando bien, pero cuando te das cuenta, ¿verdad? En tu interior, tú sabes y yo sé si estamos a kilómetros de distancia del Señor o estamos a su lado. El creyente, tú sabes. Nadie puede decirte a ti si tú estás bien o estás mal, tú sabes. ¿Sí o no? Tu interior sabe, tú dices, wow. Aunque por la palabra del Señor se puede demostrar quién está bien o quién está mal en las cosas de Dios. Pero lo que quise decir es que nadie puede juzgarte, quien lo hace es el Señor. Nosotros solamente somos restauradores si la persona se deja restaurar, ¿verdad? Pero en el interior el creyente sabe con sinceridad si está lejos del Señor. Ahora, este término apostatar, que indica separarse del Señor, hermanos, ninguna persona se aleja del Señor de la noche a la mañana. Este es un proceso que empieza por cosas pequeñas. Generalmente la gente dice, tengo mucho trabajo, mucha carga, mucha preocupación, mucho estrés, no puedo congregarme, no puedo orar. Y ahí empieza el diablo a trabajar. Nota, no se ha apartado del Señor, se ha alejado sí de la iglesia, pero el Señor no se ha apartado. Si no se apercibe y regresa al Señor, cónchale, al tiempo, esa persona se va a encontrar haciendo cosas que nunca hacía cuando no era cristiano. ¿Por qué? Porque al separarse de Cristo, ya no tiene la cobertura ni la protección de Jesús. Porque Jesús no le va a dar cobertura y protección a un hijo que se aparte de sus caminos. Le amará y esperará que regrese. Y Jesús intercederá en el cielo por esa persona. Pero no es una camisa de fuerza, sino una decisión voluntaria que nosotros debemos tener. Entonces note que la apostasía viene, ¿por qué? Por escuchar a espíritus engañadores. Pastor, ¿qué tiene que ver esto con los espíritus antiglesia? Mucho. Los demonios, como demonios de Caín, de Judas, que son los que particularmente más funcionan en la iglesia, siempre ponen pensamientos y comportamiento en creyentes que les hace pensar que están obrando bien cuando están en contra de la voluntad del Señor. Ahora vaya conmigo a 2 Timoteo, capítulo 4, verso 3 al 4. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 3 al versículo 4. Dice, porque vendrá tiempo
cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Capítulo 4, verso 3 al 4, 2 Timoteo capítulo 4, verso 3 al 4. Bien. ¿Qué es la sana doctrina? ¿Qué es la sana doctrina? La sana doctrina es una serie de enseñanzas que empieza a canalizar el buen comportamiento de una persona. Y el comportamiento de una persona se mide en el carácter, ¿verdad? En las actitudes. Entonces, la sana doctrina es eso, son enseñanzas que corrigen el mal comportamiento de un creyente, canalizan el comportamiento de un creyente. Nosotros podemos enseñar fe, podemos enseñar amor, prosperidad, pero hay momentos en que uno tiene que enseñar una palabra que ataque, que redarguya, que exhorte el mal comportamiento de los creyentes en la iglesia. Es como la corrección que hace el padre de familia. Si ve que sus hijos se están portando bien y el hombre no toma autoridad, ni la madre toma autoridad, ¿qué va a hacer de esos niños más adelante? Entonces dice el apóstol Pablo que estos tiempos vendrán cuando habrá creyentes que no sufrirán, esta expresión, no sufrirán la sana doctrina, quiere decir, hermanos queridos, les importará un bledo la enseñanza de exhortación de la palabra. A nadie, escúchenme, se le puede obligar que tenga un buen comportamiento cristiano, a nadie. Tú lo tienes porque amas a Cristo, porque sabes que la palabra que se te enseña es así y amén. Los textos te muestran que estamos obrando mal, que estás obrando mal. Entonces, si tú amas al Señor y amas tu vida para no perderte, corriges. Pero si tú dices, bueno, me importa, me entró por aquí y me salió por acá, esa palabra que se está enseñando juzgará a ese creyente rebelde, lo juzgará. Y es terrible cuando la palabra de Dios juzga. Jesucristo le dijo a la gente de su tiempo, yo no vine a juzgarlos, vine a salvarlos, pero la palabra que yo les predico, esa palabra los juzgará a ustedes. En el cielo, hermanos, vamos a suponer que hay un ángel con una cámara de video filmando tu vida, ¿verdad? Con textos, capítulos y versículos de lo que has leído en la Biblia y lo que has escuchado en la predicación. Y el día que estés delante de la presencia del Señor, todo será revelado. Es más, en esta tierra, la misma palabra empieza a juzgar porque la palabra es viva, es eficaz. Jesús mismo es la palabra viviente. Y esa palabra empezará a poner tropiezo cuando nosotros no aceptamos la corrección. Este término, no sufrirán la sana doctrina, indica que mucha gente en la iglesia, hermano, no apreciará la corrección de predicaciones que llevan a un buen comportamiento. Ahora dice que habrá comezón de oír. Por haber comezón de oír, se apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas o a los cuentos. Damos gloria al nombre del Señor. Prestemos atención a esto, a lo que la Escritura dice al respecto. Dice, número 1, el Espíritu Santo es claro en cuanto a esta advertencia de apostatar. Él está advirtiendo, está diciendo, te estás alejando del Señor. Número 2, no sufren la sana doctrina. Número 3, al no sujetarse a la enseñanza de la palabra, en consecuencia entra la comezón de oír. Número 4, el deseo de querer escuchar cosas nuevas los lleva a escuchar a maestros conforme a sus propias concupiscencias, y al recibir este mensaje, número 5, se apartan de la verdad. Tiempos peligrosos, tiempos en los cuales usted y yo tenemos que apercibirnos. Jesús está a las puertas, y si no, podemos morir antes que el Señor venga,
Y por lo menos yo sé que usted no quiere estar ni 2 minutos en el infierno, ¿verdad? Yo estaba viendo una película anoche sobre eso y decía el actor, 2 minutos en el infierno es una eternidad, porque según él iba allá, él estuvo allá. Y si cuando pasas el umbral de la muerte, en el infierno ya el tiempo se detiene, y 2 minutos es una eternidad. Ahora imagínense usted toda una vida. Vamos a empezar a analizar el primer espíritu antiiglesia en esta mañana. Esto era una introducción, lo que dije anteriormente, para prepararnos sobre este primer espíritu. Y es el espíritu de fariseísmo. El espíritu de fariseo se caracteriza por ser un espíritu hipócrita. Amén. Entonces vamos a atacar ese demonio con la palabra del Señor en esta mañana. Así que ajustense los cinturones, amárrense los cinturones. El avión va a entrar por turbulencia y mire que esta palabra no la voy a sacar del avión. Gloria al Señor.